Buen día, ¿cómo están? Qué hermoso poder juntarnos una vez más a estudiar la palabra de nuestro Señor y poder hacerlo acá, ¿no? En nuestra iglesia local, estar juntos, la comunidad de fe, ¿no? Y yo estaba pensando y orando por este tiempo y recordando, ¿no? Cómo inició nuestra iglesia, cómo vinimos a Cristo muchos. Y la verdad que cada uno de nosotros no vinimos en una situación ideal, sino como bien decía el pastor, vinimos con un corazón vacío, destrozado, con una familia rota muchas veces. Pero en ese momento vino Cristo y Él nos amó desde antes, en la eternidad, y nos va a amar hasta el fin, ¿no? Y qué lindo poder ahora juntarnos para alabar a ese Dios, ¿no? Así que acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1. Y para comenzar quisiera dejar este tiempo en las manos del Señor y poder orar una vez más para que sea el Señor guiándonos y también hablando a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por todo lo que haces en nuestras vidas, Dios, cada día, cómo nos salvaste, y recordar, Señor, el Evangelio de Jesucristo, que es poderoso, Señor, para transformar las vidas. Y no solamente eso, sino que también tenemos la certeza que vamos a estar contigo en la eternidad para siempre. Y gracias, Padre, por el Evangelio, por la muerte y la resurrección de Cristo, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por eso. Nosotros venimos delante de ti para recordar, Señor, la resurrección de Cristo, que fue un domingo. Gracias, Señor, porque Él, al resucitar, nos dimos cuenta, Señor, de que fuiste tú quien aceptaste el pago por nuestros pecados. Y qué gozo, Señor, es saber de que ya no tenemos una deuda contigo, sino que esa deuda fue pagada por tu Hijo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te queremos rogar que nos ayudes a estar acá, Señor, prestar atención y que hables a nuestros corazones, Dios, conforme a nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí a 1 Corintios, ¿lo tienen? Vamos a leer el primer versículo y lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a estudiar acerca del contexto histórico y un poco acerca del contexto cultural de esta iglesia, de esta carta, ¿sí? De esta ciudad. Y también vamos a ver una pequeña exhortación al final del versículo 2 que tenemos para nuestras vidas. Así que démosle lectura. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. Ahí nosotros tenemos esta carta en nuestras manos y el que la escribió fue el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí lo tenemos, dice en el primer versículo, Pablo, ¿no? Ahí los griegos acostumbraban a escribir el autor de las cartas al principio, nosotros nos acostumbramos al final, ¿no? Ahí te ponemos la firma, pero ellos al principio. Y fíjense también en el capítulo 16 de 1 Corintios, 16:21, para afirmar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. 1 Corintios 16:21 dice así: Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ahí vos ves que fue el apóstol Pablo quien escribió toda esta carta, ¿no? Y esa salutación final él con su propia mano. Y ahí tenemos un personaje también que es Sóstenes. Pero Sóstenes no es
que no es que él está escribiendo con Pablo, sino que él está al lado de Pablo y está saludando a la iglesia, simplemente es eso. Y Pablo va a escribirle a una iglesia que conoce muy bien. Más adelante vamos a ver cómo fue la fundación de esta iglesia, pero el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Y él estuvo 1 año y medio enseñando en esta iglesia, al inicio de la iglesia. Y él va a escribir a esta iglesia que tenía muchos problemas. Si vos lees 1 Corintios capítulo 1, por ejemplo, versículo 11, fíjate lo que dice. 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ya ahí empezó. En el capítulo 1 empiezan los problemas. Y esta es una iglesia que tiene problemas. Hay divisiones, hay contiendas, hay diferentes tipos de pecados que están gobernando el corazón de muchos hermanos en esta iglesia. Y el apóstol Pablo va a escribir esta carta. Ahí sí tenemos la diapositiva. Ahí vamos a seguir una diapositiva. La escribió en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, luego de su tercer viaje misionero. Podría ser después de eso o durante el viaje, pero ahí quita, si vos lees, sería aproximadamente, para ubicarnos nosotros, en Hechos 19. En ese momento, ahí el apóstol Pablo escribió esta carta. Fue 3 años después de que el apóstol Pablo salió de la iglesia. Entonces, por 3 años no los vio, y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia esta carta, y bueno, se entera de diferentes cosas por unos hermanos que dice por los de Cloé, es decir, una casa, un grupo de hermanos que eran familia, que ellos le avisan a Pablo todos los problemas que estaban teniendo. Después de 3 años que él sale, él escribe esta carta en el año 55 después de Cristo. Así que lo tenemos ahí. Tenemos el autor, es Pablo. La fecha en el 55 pasó esto luego de 3 años que el apóstol Pablo salió de la iglesia, luego de estar 1 año y medio enseñando, es decir, 18 meses. Y no solamente, hay muchas cartas, si ustedes ven, hermanos, hay después del libro de Hechos, después de que se cierra el canon, luego del último libro de la Biblia, hay muchos hermanos que son discípulos de los apóstoles y ellos se les conoce, cuando vos estudiás, los padres apostólicos. ¿Sí? Ellos son los discípulos de los apóstoles y uno de ellos era Clemente de Roma. Y él escribe una carta a los Corintios y él, en un momento, está en internet, busca Clemente de Roma a los Corintios y te salta. Y él escribe y hace mención a esta carta. Y dice, sí, porque Pablo le escribió esto. Entonces, ahí tenemos testimonios de afuera de que fue Pablo quien lo escribió y no otros. Así que, entendiendo esto, ahora vamos a ver de qué características tiene esta carta, para que vos entiendas cómo viene la mano acá, ¿sí? Lo primero es que no se trata de una epístola dogmática, es decir, la epístola a los Corintios no se trata de empezar a describir las doctrinas bíblicas que ellos tienen que creer. No se trata de un sistema de creencias que los corintios deben creer y apegarse a ello. No fue una carta informativa o teológica. No. Tampoco, por ejemplo, vos eso lo tenés en los Romanos. Vos ves en los Romanos, el capítulo 1 al capítulo 11 es todo doctrina. Vos ves ahí que... Pero en esta carta es diferente. En la carta a los Efesios ves eso. Tampoco es una epístola pastoral como 1 de Timoteo, Tito. No le está diciendo Pablo cómo debe funcionar la iglesia, dándoles instrucciones específicas al pastor, ¿sí? Pero esta carta sí es una carta que es de Pablo de una forma muy personal hacia una iglesia. Es una carta con asuntos particulares de la iglesia. Entonces lo que va a hacer el apóstol Pablo, va a agarrar todo lo que está sucediendo en esa iglesia y lo va a poner sobre la mesa. Y va a decir, bueno, esto es un asunto de la iglesia, las divisiones. Tic, porque los hermanos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y entonces el apóstol Pablo va a empezar a escribir de eso, tic, tic, tic. Después, hay un hermano que debería estar siendo disciplinado y no lo están disciplinando y están permitiendo el pecado. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo?
va a nombrar esa situación y la va a describir. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Y así con cada cosa que pasa en la iglesia, el apóstol Pablo va a tomar de eso y va a describirlo. Así que imagínate la impresión que tenían estos hermanos cuando leen la carta, porque están hablando de ellos. Ellos se acostumbraba a que el pastor se ponía enfrente de la congregación y leía la carta del apóstol toda entera y se la leía a toda la congregación. Y esta carta después se la pasaban a otras iglesias, incluso hacían copias. Imagínate, no solo los hermanos se enteraban que es todo lo que estaba sucediendo, sino que otras iglesias, era de común conocimiento esto. Así que el apóstol Pablo empieza a escribir acerca de las divisiones, que hay grupos en la iglesia, que hay inmadurez, que hay carnalidad, que permitían el pecado, que había entrado el mundo a esa iglesia. Incluso las filosofías humanistas habían entrado a la iglesia. Habían problemas en muchos matrimonios en la iglesia y lo trata ese tema, el problema de matrimonio en el capítulo 7. Problemas de la cena del Señor, había un desorden, había una ignorancia en cuanto a los dones espirituales, en la forma en la que lo usaban. Estamos estudiando la cena del Señor acerca del amor, ¿no? Y cómo a ellos les faltaba el amor. Había una confusión en cuanto a la resurrección de Cristo. Había un gran desorden, pleitos, arrogancia, problemas muy graves en cuanto a lo sexual de cada hermano. Así que el apóstol Pablo va a agarrar todos estos temas y los va a tratar punto por punto de la iglesia. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo viene a nuestra iglesia? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que venga el apóstol Pablo? Ahí se juntan los hermanos, los líderes acá, le mandan una carta y dice, apóstol Pablo, tenemos todos estos problemas con todos los hermanos. Y en la iglesia tenemos estos 25 problemas. Bueno, yo sé que tenemos más que 25, pero vamos a ser optimistas. Tenemos 25 problemas. El apóstol Pablo haría esto. Empezaría a escribir por cada cosa, empezar a hablar acerca de esos problemas. Incluso el apóstol Pablo, hay momentos donde nombra hermanos específicos. En la carta a los Filipenses, por ejemplo, nombra a Clemente, nombra a Evodia, a Síntique, que no se podían solucionar sus problemas. Y claro, el apóstol Pablo no tiene problema en exponer las cosas, porque ese es el medio para poder solucionar las cosas y tratar y seguir adelante. No es ninguna sorpresa de que somos pecadores, ¿no? En el mundo te enseñan que igual el pecado lo tenés que ocultar. Cuanto más santo te muestres, mejor. Pero no es así, de ninguna manera. Tenemos que tener una vida de confesión del pecado. Y el apóstol Pablo expone estos problemas. Imagínate que si esto pasara en nuestra iglesia, ¿qué crees que dirías? ¿Qué diría el apóstol Pablo? ¿Nos felicitaría? ¿Toda la carta de felicitaciones? ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? ¿Hablaría de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestra fidelidad? ¿O también habría un lugar aparte, unos capítulos aparte? Algunos más largos que otros, ¿o no? Donde nos reprendería, donde hablaría de cosas de nuestra iglesia. ¿Podría hablar acerca de divisiones? Estas son preguntas, ¿no? ¿Podría hablar acerca de murmuraciones en nuestra iglesia? No, acordate, no pienses en otro hermano ni en otra iglesia, pensá en nuestra iglesia y en vos, ¿sí? Entre pleitos, de nuestros pleitos, ¿podría hablar de eso Pablo? ¿Hablaría de la superficialidad de nuestras conversaciones y cómo nos olvidamos muchas veces del Señor? ¿Y de nuestro poco conocimiento bíblico y teológico? ¿De que nos falta servir más? ¿Hablaría de eso? ¿Hablaría de la ofrenda, de cómo estamos con nuestras ofrendas? ¿De nuestro amor hacia los hermanos, los unos con los otros, y el amor hacia el mundo que se pierde? ¿Hablaría acerca de que en algunos casos la psicología se está metiendo a la iglesia como en Corinto se metía? ¿De qué problemas hablaría el apóstol Pablo en nuestra iglesia local? Pensá en esto. Y pensá también, no estés pensando, sí, porque hay un hermano allá que tiene este problema. Cuando vos pensás en tu iglesia local, vos tenés que hacerte cargo. Es decir, sí, yo no murmuro, pero mi hermano sí murmura, pero es mi hermano y yo no estoy haciendo nada para ayudarle. ¿Se entiende la idea, no?
porque somos una comunidad de hermanos. No es que, como Caín, ¿no? Yo no soy guarda de mi hermano. Claro que somos guarda de nuestros hermanos. Obvio que somos guarda de nuestros hermanos. Entonces los problemas de nuestra iglesia, los pecados de nuestra iglesia son nuestros. Y nosotros tenemos que luchar y buscar solucionarlos. En el capítulo 5, en 1 Corintios, el apóstol Pablo no reprende a los líderes por no expulsar a ese hermano que estaba en pecado y no quería dejar el pecado. Reprende a toda la iglesia. Es decir, esta es una carta no para el pastor, sino para todos nosotros. Entonces tendríamos que empezar a pensar en los problemas de nuestra iglesia, son nuestros problemas. Y la pregunta tendría que ser la siguiente: ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar en eso, no? Así que viendo esto, a mí por lo menos me impactó bastante cómo nosotros muchas veces podemos desligarnos de los problemas de nuestra iglesia. Sí, el pastor, sí, ese hermano, este ministerio, pero yo no tengo nada que ver. No, todo lo contrario. Somos una comunidad de hermanos y estamos juntos en las buenas y en las malas, ¿no? Así que cuando hay un problema en nuestra iglesia, es mi problema y es nuestro problema. Y tenemos que trabajar juntos para luchar con eso, hermanos. Así que fíjense en el versículo 1 de 1 Corintios. Dice así, versículo 2, perdón. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahí tenemos la ciudad es Corinto, ¿sí? Y los hermanos son los corintios, y la ciudad es Corinto, ¿está bien? A veces nos confundimos con los términos, pero esta ciudad es la ciudad más importante de Grecia en esta época que el apóstol Pablo escribe. Ahí tenemos un mapita donde estaba ubicada, parece una isla, pero no es un istmo, porque tiene tiene una franjita chiquitita que une. Y tenemos esta ciudad donde en un momento fue reconstruida por romanos porque estaba destruida y empezó, como ven, alrededor hay mar y hay muchas oportunidades de negocios en esta ciudad. Entonces había mucho flujo de dinero y esta ciudad se hizo muy famosa. Había mucha oportunidad de mercado en esta ciudad, ¿no? Pero también en esta ciudad, en Corinto, lo que sucedía era que había mucho deporte también, ¿sí? Estaban los Juegos Olímpicos, los Juegos Sísmicos, y no solamente los de Corinto disfrutaban eso, sino que venían de otras ciudades a esta ciudad y se llenaba de gente. Y las personas que competían ahí no eran cualquiera, eran personas que eran los más destacados, ¿sí? Era una selección bastante minuciosa para estos deportistas. Pero también ahí, si ven allá atrás, hay un templo. Eso había varios templos, pero el templo más famoso de Corinto era de la diosa Afrodita. Para los griegos era la diosa Venus. Para los fenicios la diosa Astarte, y así tenía diferentes nombres, ¿no? Depende de la cultura. Y se destacaba mucho por esto. Entonces la gente, como iba mucho a Corinto, la religión era algo que era muy, muy importante en la vida cotidiana. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Todo el tiempo ellos manifestaban sus creencias, tenían diferentes dioses y demás. Ellos consideraban que su prosperidad o su dificultad era parte de esto, de que si vos te estabas portando bien con los dioses o no, ¿no? De esta manera. Entonces lo vivían ellos. La religión se practicaba en los templos, la diosa era más importante, era Afrodita. Les voy a contar un poquito acerca de la religión con el tema de la diosa Afrodita, porque por ahí si hablamos de todos los dioses que tenían en Corinto no nos va a servir tanto como este dios que tenían. Porque en Corinto, en la carta a los Corintios, después se trata mucho este tema. Y que la diosa Afrodita tenía ahí su templo, tenía sus festividades, y tenían más de 1000 sacerdotisas que supuestamente llevaban a las personas a adorar a este dios. Pero lo hacían de una manera impura, es decir, lo hacían a través de la sexualidad. Y prácticamente estas sacerdotisas eran prostitutas en este templo. Entonces la gente, mayormente los hombres que pasaban con los barcos,
por Corintio se detenían a esos templos a festejar esas fiestas, pero eran terribles. Así que vos tenés que estar pensando que esta iglesia se funda en este contexto, donde para ellos esto era muy importante. Y tenían hábitos y costumbres de este estilo. Ahí tienen un templo y hay una descripción de la diosa Afrodita. Estas sacerdotisas que supuestamente llevaban a adorar a esta diosa, tenían en sus sandalias una prescripción, en la parte de atrás de las sandalias. Y decía, sígueme. Entonces los hombres ya buscaban eso y seguían a estas mujeres para hacerlo vergonzoso en los templos, ¿no? Entonces ellos vivían la religión de esta manera. Así que en una promiscuidad que era en los niveles más altos. Y es muy conocido esto. Si vos te metés en internet y buscás cómo era Corinto en esta época, vas a ver, todos nombran esto. Incluso a los corintios le tenían fama de perversos. Entonces cuando una persona era un borracho y tenía una vida mala, le decían, este es un Corinto. Aunque no vivía ahí, este es Corinto, le decían. ¿Es así? Entonces cuando vos hacían una actividad mala, había un verbo para esto que era corintianizar. Cuando hacían perversidades y lo que se conoce como la mala vida. Se conocía de esta manera. Así que era muy famoso por esto, ¿sí? Y yo quiero que vos veas estos datos que se presentan acá y cómo después el apóstol Pablo va a tratar de que no es una excusa el contexto en donde se vive para después vivir una vida que agrada al Señor. Y vos pensá en nuestro contexto. ¿Acaso el barrio donde vivimos es un lugar bastante moral y santo? ¿O pasan cosas similares a las que hablamos recién? ¿O no hay borracheras, mucha droga, delincuencia, inseguridad? Ya hay muchas chicas de muy temprana edad que salen embarazadas ya. Y vos ves este contexto donde vivimos y no está muy lejano al de Corinto, ¿no? No está muy lejano. Y Dios hizo una obra en esta ciudad con un grupo de hermanos. Y ahora vamos a ver esa parte. Acompáñenme a Hechos 18. Hechos capítulo 18 vemos la fundación de esta iglesia. Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos 18, 1. En Hechos 18, acá tenemos cómo el apóstol Pablo llega a Corinto. ¿Sí? Fíjese, versículo 1, vamos a leer hasta el 10. ¿Está bien? Síganme con la lectura, por favor. Todos con las Biblias abiertas. No cierre la Biblia, no la deje al costado. Seguí la lectura, por favor. Vas a ver que cuando leemos la Escritura concentrados, vamos a ver que hay detalles que nos perdimos muchas veces si no le prestamos tanta atención. Fíjese, versículo 1, Hechos 18. ¿Están todos ahí con la Biblia? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, ¿a dónde? A Corinto. Fue a Corinto. Y habló y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, es decir, que hacían tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, el apóstol Pablo, ¿sí? Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo:
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Este es el apóstol Pablo hablándole a estos judíos que no aceptaban el evangelio. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí vemos que esto comenzó en el corazón de Dios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Hasta ahí nomás vamos a leer. Y acá tenemos nosotros la fundación de esta iglesia. El apóstol Pablo fue a Corinto, se encuentra con Aquila y Priscila. Ellos eran no solo compañeros en el ministerio, sino que eran compañeros de trabajo. Ellos estaban haciendo tiendas, ¿no? Y se sustentaban de esta manera, en esta época, en este tiempo, en la fundación de esta iglesia. Y lo que hacía el apóstol Pablo, iba cada sábado a la sinagoga y predicaba a los judíos y a los griegos. ¿Qué predicaba? Que Jesús era el Cristo, el Evangelio, todo el tiempo, predicándoles el Evangelio. Y en un momento, el versículo 6 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, ¿sí?, se opusieron al Evangelio y no quisieron que les predique más. El apóstol Pablo se fue y dijo: me iré a los gentiles. El líder de la sinagoga se convirtió Crispo, el líder de la sinagoga. Y después se fue a la casa de Justo. Y la casa de Justo estaba al lado de la sinagoga, era vecino de la sinagoga, si vos te das cuenta. Ahí estaba ahí cerquita, se convierte Justo. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, toda su familia. Y después, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué hermoso, ¿no? Cómo se fundó esta iglesia con la predicación del Evangelio. No necesitó nada más, un hombre con la Biblia y ya está, con nada más. Y el apóstol Pablo estaba entregado a la palabra del Señor, dice, ¿no?, unos de los versículos, y se funda esta iglesia. Y la gloria de Dios se ve de que no se necesita más nada que un hombre fiel predicando la palabra del Señor y las personas se convierten. Y se establece ahí la iglesia en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto. En un momento estaba el apóstol Pablo ahí por la oposición de los judíos, porque no había una persecución romana aún, pero sí había una persecución judía. A los judíos no les gustaba que se hable de Cristo, ¿no? Lo habían matado anteriormente. Entonces Dios se le aparece a Pablo. Versículo 9. El Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Esa es la palabra de Dios a Pablo. Seguí predicando el Evangelio. Seguí haciéndolo en esta ciudad. No, bueno, cuando hay problemas me voy. No, quédate acá. Y se quedó 1 año y medio más. Después vemos que los judíos lo llevan a Pablo ante un procónsul, y el procónsul le dice: este es un problema de ustedes, no necesitan a Roma para resolverlo, arréglenlo entre ustedes. Entonces ahora Roma le da el permiso a los cristianos a permanecer en ese lugar y no hay persecución. Y en un sentido los protege a los cristianos. Pero todo esto no fue por obra de un hombre, ¿no? Esto fue Dios. Dios obrando para que esta iglesia se funde y se afirme y que sea una iglesia. Si vos te das cuenta, acá podemos ver con claridad la soberanía de Dios. Porque en un momento el temor del hombre podría haber dicho: no, acá me van a matar, me voy a otro lado, capaz que Dios no quiere, capaz que no es la voluntad de Dios, ¿no? No, pero Dios le dijo: quédate ahí. Y movió todas las cosas el Señor para que el apóstol Pablo y su equipo siga predicando. Y esta iglesia se afirmó y hoy recordamos la iglesia local de los Corintios, ¿sí? Pero
Dios no solamente obró en los Corintios para que se funde esta iglesia, sino que Él obró también en nuestra comunidad. Acá en Parque Leluar, ¿o no? Se empezó a venir, se empezó a predicar el Evangelio, se empezaron a juntar un grupito de niños, se le empezó a compartir el Evangelio a las personas y la gente se empezó a convertir. Y vino uno, vino el otro. Si vos te das cuenta, esto no fue algo humano. Lo que hoy vemos, mirá este salón lleno de hermanos, de gente que ama al Señor. ¿Qué? ¿Porque nosotros somos buenos es esto? No, es por Dios. Porque Dios quiso que esta iglesia se establezca en este lugar. Dios planeó esta iglesia, hermanos. No es que fue la iniciativa de un hombre, fue Dios quien plantó esta iglesia. Y la idea es que sea un testimonio para el mundo de que Cristo es real, de que Cristo salva a los perdidos. Los corintios tenían que recordar esto, porque en un momento ellos, yo les dije, había muchos problemas. En vez de estar siendo una luz para el mundo, empezaron a ser como el mundo, ¿no? Y en vez de predicar el Evangelio, hacían que las personas del mundo no vengan a Cristo. En vez de hacer a Cristo deseable, lo hacían a Cristo detestable al mundo, ¿no? Porque ellos en muchas ocasiones permitían muchos pecados en su iglesia. Y por eso es la carta, ¿no? Vamos a 1 Corintios. Y hermanos, creo que nosotros, al recordar cómo nuestra iglesia estuvo primero en el corazón del Señor, debemos prestar mucha atención que fue por un propósito. El propósito de que las iglesias se funden y se formen es hacer discípulos. Es decir, que la gente venga a Cristo y después se parezca a Cristo, ¿no? Ese es el propósito de las iglesias. No es pasarla bien solamente, ¿no? Aunque la pasamos bien o no. Pero no ese es el propósito, sino ser como Cristo y mostrar la luz a este mundo que se pierde, a nuestra comunidad acá, donde estamos. No tenemos que olvidarnos de eso, hermanos. Así como Dios levantó un testimonio de gracia en Corinto, así levantó un testimonio de gracia en Leluar. Y si vos te fijás, todos los que estamos acá no somos los mejores del barrio, sino todo lo contrario, ¿no? Los más necesitados, los más que estaban en la peor situación. Vinimos acá y Dios nos restauró. ¿Para qué? Para que esta iglesia, IBM Leluar, sea una luz al mundo. Para que desde esta iglesia salgan pastores, misioneros, y que funden otras iglesias en otros lugares, y que el Evangelio sea conocido en los lugares donde todavía no es conocido. Porque hay muchos lugares así. No es para nosotros, la iglesia es para Dios. No es para nuestros intereses, es para los intereses de Dios que son eternos. Amén. Fíjense en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y vamos a hablar de un siguiente tema, que es el propósito de la carta. Tenemos ahí el propósito de la carta y vemos que es muy sencillo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, que recuerden, fue fundada por él y su equipo misionero. Él estuvo enseñando 1 año y 6 meses, ¿sí?, en esa iglesia. Después de 3 años, él escribe esta carta, ¿está bien? Y tiene un propósito. Bueno, 2. Para corregir los problemas que hay en esa iglesia. La idea es corregir los problemas. Hermanos, si tenemos problemas, no hay problema, se pueden corregir. Dios en su gracia no nos abandonó, no nos abandona. Podemos corregir los problemas que tengamos en nuestra iglesia local. Y el segundo problema es para contestar preguntas. Hay veces que vos lees, los corintios tienen confusión. Y hay mucha confusión que ellos están teniendo en diferentes temas. Y bueno, es para contestar preguntas y tener certezas. Así que el apóstol Pablo escribe la carta con estos 2 propósitos. Está bueno tenerlo en mente, porque durante el año vamos a estar estudiando y decir, bueno, este es un problema que esta iglesia tenía que se está corrigiendo. Y después, bueno, esto es una confusión, una pregunta, un desorden que los hermanos tenían.
y se está contestando, ¿sí? Está bueno poder tenerlo de esta manera para que nosotros en nuestra mente podamos ir relacionando las cosas, ¿sí? Y bueno, fíjense en el versículo 2, vamos a ver una exhortación que el apóstol da y también algo de aliento y de ánimo. Fíjense, a la iglesia de Dios que está en... ahí me acompañaron 2 o 3 nomás. Vamos de vuelta. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense lo que sigue. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Sí? Tenemos estas 2 frases. A los santificados en Cristo Jesús y a los llamados a ser santos. Nosotros acá tenemos una doctrina muy importante que los corintios tenían que entender y que nosotros tenemos que entender hoy en día, y que la doctrina de la posición y la práctica. Nosotros somos llamados a ser santos. Fíjense, la posición y la práctica. Fíjense la primera frase. Dice, a los santificados, a los santificados. Nosotros vamos a hablar de que esto es la posición. Dios me hizo santo, yo fui santificado. Esta palabra es agios, ¿sí? Y significa estar separado o apartado para. Un santo, hablando bíblico en el idioma bíblico, no es un cristiano muy dedicado o un cristiano muy piadoso que ora todo el día. O no es alguien súper amable que siempre está feliz, ¿no? ¿Viste que te dicen, sonreí que Dios te ama? Bueno, hay veces que los cristianos no sonríen, ¿no? Pero no se trata de ese tipo de cristiano que es muy dedicado, que es muy consagrado y que está como en un nivel más que otros cristianos. No se trata de eso, sino que es una palabra muy común que se usaba en los mercados generalmente, de decir, me apartás el pan, lo vengo a buscar después, algo así. Era una palabra muy común. Pero el sentido que le da acá es el siguiente. Una persona santificada es un santo porque está separada de y separada para. Está separada de y separada para. Separada del pecado y separada para Dios. Está bien, está apartada para Dios. Estás al costadito, lejos de todo, pecado, ahí. No tenemos nada que ver con el pecado, es ese propósito. Y también estás al costado, separado para Dios. Ya no somos más nosotros los dueños de nuestra vida, ahora Dios es el dueño de nuestra vida. Fuimos santificados, separados por Dios. ¿Sí? Entonces, y esta es nuestra posición, entonces vos con toda confianza podés decir, yo soy un santo, porque Dios me ve como un santo. Pero ¿qué hiciste? No, que no hice nada, solo creí en Jesucristo. Él fue el que hizo todo. Jesucristo fue el que hizo todo. Jesús fue el que nunca pecó. Él fue el verdaderamente santo en su posición y en la práctica. Él jamás pecó. Y cuando murió en la cruz y resucitó, y yo creí en Él, Él me dio su santidad a mí. Él me dio su justicia a mí. Y ahora, cuando Dios me ve a mí, me ve como un santo. Me ve como un santo. Yo no hice nada, fue Cristo. ¿Se entiende, no? No es que tenés que venir, bueno, vas a llegar a un nivel en algún momento para ser un santo. No. Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Nosotros, si siquiera lo intentaríamos, jamás podríamos llegar a esta posición. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es tonto ocultar el pecado. Si ya sabemos que somos pecadores. Es tonto ocultar el pecado y decir, no, pero yo no. Hace como un año que no peco ya. No, pero... no. Viste que a veces a los niños le preguntás, ¿alguna vez mentiste? No, te dice. Y el hermanito, sí mentiste, ¿viste? ¿Te pasó? Bueno, es que somos pecadores. Es que no es por nosotros que llegamos a ser los santificados de Dios, los santos de Dios. De ninguna manera, es por medio de Cristo. Fíjense en Hebreos, capítulo 2, para ver un versículo en cuanto a este tema. Hebreos, capítulo 2, versículo 11.
Vamos a leer una frase solo del versículo y vamos a leer otro. Hebreos 2:11. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, hay una frase, dice, el que santifica. Hay alguien que está santificando, es decir, yo no me puedo santificar a mí mismo. Fíjense ahora otra para ampliar un poquito. El Hebreos 10. Para ampliar un poquito el concepto, fíjate en Hebreos 10. 10. ¿Lo tienen? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Con una vez que Cristo se ofreció, Él le alcanzó para santificarnos a todos los que creen en Él. Este es el alcance de la expiación de Cristo. Puede hacer santos a todo el mundo. Fíjate el versículo 14 de Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El poder de la expiación de Cristo, el alcance de la expiación de Cristo al morir en la cruz es este. No es que te lleva al cielo únicamente, que eso es una gran noticia. No íbamos al infierno de fuego toda la eternidad. Y Él no solamente te lleva al cielo, que eso es muy importante y es una gran noticia para todos nosotros, los que creemos en Él, sino que también te hace un santo. Este es el poder de Cristo. A nosotros, que somos pecadores, que no nos importa el otro muchas veces, que somos orgullosos, egoístas, blasfemos, a nosotros, que tenemos una oscuridad en el corazón muy negra que con nada sale, solamente con el poder del Hijo de Dios, Él nos santificó una vez y para siempre. Qué bendición, hermanos, tener esta posición delante del Señor, ¿no? Volvamos a 1 Corintios. Yo quiero animarte, hermano, a pensar en esta verdad. No lo merecíamos, esto es la gracia de Dios. No necesitamos más nada. No necesitamos un auto, una casa, mejor ropa, eso es lo de menos. No necesitamos todas esas cosas que el mundo persigue. No necesitamos el amor de las personas. ¿Sabes qué necesitamos? Que Cristo nos haga santos. Eso es lo que necesitamos y eso nos alcanza. Que Dios nos ha santificado por medio de Cristo. Y no necesitamos más nada, hermanos. En Colosenses dice, estamos completos en Él. Ya está. Ya está todo hecho. Podés respirar y decir, puedo morir tranquilo. Estoy bien con el Señor. Soy un santo. Dios, allá voy. Ya está. Tenés todo lo que necesitas para esta vida. Y ahora vamos a ver la práctica. Porque hay otro aspecto de la santidad. Y es la práctica. Y lo nombra en el versículo 2. Fíjate. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es lo que hablamos, la posición. La segunda parte, llamados a ser santos. Pero ahora tenemos un llamado de Dios. Tenemos un requerimiento de Dios. Y tenemos que prestar mucha atención. Porque somos santificados y ya somos santos para Dios. Eso ya sucedió. Y no podemos quitarle ni agregarle nada a eso. ¿Está bien? Pero ahora hay otro aspecto que es práctico, que en este sí podemos quitarle o agregarle. Podemos ir avanzando, estar detenidos o retroceder. Bueno, cuando te detenés más retroceder que otra cosa, ¿no? Pero en este aspecto de la santidad práctica, tenemos que ver que tenemos un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios y es muy importante que atendamos a esto. Porque, ¿cómo yo sé que Dios me hizo santo? ¿Cómo yo sé que tengo a Cristo en el corazón? ¿Porque sí? No. Porque en mi vida se va a reflejar eso. Mi vida se va a reflejar ahora un cambio rotundo.
Antes amaba el pecado, ahora lo odio y amo la justicia y amo a Dios. Y eso se va a empezar a ver en la práctica, se va a empezar a ver en la práctica. Los corintios eran pecadores notorios. Ellos eran pecadores que vos decís, acá hay que hacer mucho trabajo. Pero ellos tienen la buena noticia, al igual que nosotros, de que son santos para Dios. Pero ellos no se tienen que quedar ahí de brazos cruzados y a dormir la siesta. No, de ninguna manera. Sino que ahora tienen que empezar a trabajar, a esforzarse, porque tienen un llamado y hay que ser diligente con esto. Y es la santidad. Somos llamados a ser santos en la práctica. En la práctica. Es muy importante que vos diferencies esto. Hay veces, hermanos, que caen en un pecado y se sienten que son inconversos. No sos inconverso porque caíste en un pecado. Tiene que ver con otra cosa. Hay hermanos que caen en un pecado y ya está, se latiguea, no, nunca más, ya está. No. O sea, tenemos una práctica que es progresiva, ¿está bien? Y hay algo que nunca cambia, es que somos santos a los ojos de Dios. Una cosa es como Dios te ve en Cristo y una cosa es tu estado actual. Tu estado actual es diferente a cómo Dios te ve en Cristo. Esto es la práctica, ¿no? Fíjense en 1 Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Dice así: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es sencillo el mandamiento. Sed también vosotros santos. ¿Y cuál es el estándar? Dios es el estándar. No es el hermano del lado, es Dios el estándar. Tenemos que buscar una santidad como la de Cristo. Ese es nuestro estándar y eso es lo que perseguimos. Para eso vivimos. Y ahora, estamos felices que nos vamos al cielo. Estamos felices como tenemos a un Padre amoroso cerca nuestro. Pero ahora hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. No hay excusas. No hay excusas. Los corintios, si vos te das cuenta, el contexto que tenía era terrible, ¿eh? Pero ellos no tenían excusas. No importa que todo el mundo esté yendo hacia ese lado. Vos tenés que ser santo. Cuando vos estás en tu colegio, no importa cuántos años tenés 15, 16, 18, 20, 12, 13. Si haces el colegio de la noche también, sos mayor ya. Tenés que ser santo, no importa lo que ellos hagan. No importa lo que tus compañeros de trabajo hagan, vos tenés que ser santo, no es una excusa. Delante de Dios vas a decir, no, pero mi compañero... No es una excusa. Tenés que ser santo, separado para Dios. El pasado no es una excusa. Mi presente no es una excusa. Mi circunstancia no es una excusa. No hay nada que sea excusable para vivir una vida en santidad. De ninguna manera, porque Dios ya nos dio todo. Nos dio la Biblia, nos dio la oración, nos dio su palabra, nos dio hermanos, una iglesia, una comunidad. Nos dio absolutamente todo para que podamos vivir en este contexto una vida en santidad. Una vida que refleje mi posición. ¿Sí? Y la parte de acá dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, cuando vamos a comprar, cuando se nos rompe el auto, en cualquier circunstancia, tenemos que buscar la santidad siempre. Entonces, lo primero es que Dios nos llama a ser santo en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Y lo segundo es que tengo que crecer en santidad porque es progresivo. ¿Está bien? Así que si vos estás ahora acá y decís, pero en mi vida no hay mucha santidad que digamos, no importa, olvídate. No importa cómo estás hoy. Hoy podés comenzar a vivir una vida en santidad. Comenzá hoy, hermano. Comenzá hoy. No importa si es un desastre. A veces te desanima a decir, no, tomé mala decisión en el pasado y hoy yo ya tendría que... Pero no importa, ya está. Aprendé de ese error y ahora viví en santidad. Lo segundo, crezco en santidad usando los medios de gracias
de gracia esenciales de forma constante. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos dio para crecer en santidad en nuestra práctica? Congregarme con los hermanos, estar acá. Este es el culto, el único momento donde toda la iglesia está reunida, congregándome. Congregarme no significa estar acá, escuchar la prédica e irme, sino estar acá, estimularnos los unos a los otros, compartir con los hermanos. Congregarme en los grupos pequeños, en la rendición de cuenta, venir a estudiar la palabra en la escuela bíblica. Esto te va a ayudar a tu santidad. La lectura bíblica personal, en tu casa cada día, ahí tenemos la HS. Aparte del HS podés leer otra cosa, no hay problema, pero lo importante es que leas la Biblia. La oración, que vos puedas comunicarte con el Señor. Ayer estábamos hablando con Juan Carlos y él me decía, Dios nos habla a través de su palabra. Pero si no oramos, no estamos en una comunicación con Dios. Es verdad, porque yo necesito hablarle a Dios y que Él sea quien me escuche a mí. Eso es un medio para mi santificación. Jesús dice, oren, porque la carne es débil. ¿Sí? Y yo también crezco. Fíjense en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Y yo crezco también en santidad cuando me esfuerzo por crecer en santidad. Parece muy sencillo, pero vos sabés que si vos lees la Biblia y te congregás, eso está bien, hay que hacerlo, hay que orar, hay que hacer eso. Pero si es lo único que haces, vos te vas a preguntar ¿por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué siempre tomo las mismas decisiones? Bueno, porque estás haciendo una parte. Hay otra parte que tenés que hacer, que es la siguiente. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, fíjense en esta frase, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice que por medio del Espíritu Santo yo tengo que hacer algo. Y es lo siguiente, hacer morir. En Hebreos dice combatir contra el pecado hasta la sangre. Hebreos 12:4. En Colosenses 3:5 dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Es una tarea que nosotros tenemos, hermanos. Y en nuestra práctica, si vos sos una persona que cae en el pecado del orgullo, la manera en crecer y ser santo en esa área es la siguiente. Usando los medios esenciales de gracia, la lectura, la oración, lo que hablamos recién, está bien congregarse, y empezar a machacar a tu orgullo. En que si vos sos orgulloso y siempre tenés la razón, empezá a considerar la opinión de los demás y dale la razón a los que tienen la razón. Y vas a ver cómo te va a doler el orgullo, pero esa es la manera, hermanos. Si sos una persona egoísta y no te interesan los demás y vos decís, yo no voy a servir a los demás porque yo tengo mis prioridades, ¿sabes cuál es la manera de acabar con ese egoísmo? Anotate y vení a servir. Ayúdale a tu esposa a lavar los platos. Y vas a ver cómo ese egoísmo va a menguar, porque lo estás machacando ahí, ¿sí? Si sos mentiroso, empezá a decir la verdad. Aunque te duela, aunque te descubran, aunque te dé vergüenza. Y vas a ver cómo vas a crecer en tu práctica. Y se va a ir acomodando a tu posición. Esa es nuestra meta, ¿no? Nunca vamos a llegar a ser como Cristo, pero es nuestra meta. Tenemos que buscar hacer eso. Si no tenés paciencia con tus hijos, la manera de crecer en esto es empezando a tenerles paciencia, a aguantarte las ganas de querer gritarle y no hacerlo. Y así vos machacás ese pecado, ¿sí? Hay que despojarnos del viejo hombre. Así que si tu pecado es la ira, si tu pecado es la queja, la murmuración, la lujuria, el orgullo, la avaricia, la venganza, el egoísmo, bueno, empezá a hacer todo lo contrario a lo que te impulsan estos pecados y lo vas a ir matando de a poquito. Y así vas a crecer, hermano. Y esto es una verdad que los corintios tienen que entender, ¿no? No era solamente, bueno, soy santo, ya está, sino que ahora hay que trabajar. Tengo que leer la Biblia por mi cuenta, tengo que congregarme. Pero tengo una fiaca, tengo que hacerlo igual. Sí, pero lo que pasa, no hay excusas, tengo que hacerlo porque yo tengo un llamado. No de parte de un hombre, sino de parte de Dios mismo, directo. Es como si Dios te hablara, tenés que ser santo.
Es Dios mismo haciéndote ese llamado. Y qué difícil ese llamado sería si estaríamos solos, ¿no? Si no contaríamos con nada, estaríamos perdidos. Pero tenemos a Cristo a nuestro favor. Él nos ama y Él nos va a dar todo lo necesario para poder seguir adelante en este llamado. Tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. En 1 Juan 5:3 dice que el amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Y después sigue una frase y dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son pesados. Cuando vos lo ves con tu mira, re difícil. Pero cuando vos te das cuenta que tenés atrás tuyo a Cristo como un gran gigante, te das cuenta que Él te va a ayudar. Y vos puedes encomendar tu alma a Cristo. Y Él va a estar ahí al lado tuyo para que vos puedas ir dando estos pasos, uno a uno, para crecer en santidad. Oramos. Bueno, Señor, queremos venir delante de usted, agradeciéndole, Padre, por este tiempo donde pudimos aprender acerca de tu gracia, de la gracia que tuviste en esta iglesia, los Corintios, como en tu corazón estuvo esta iglesia que se funde, Padre. Y qué hermoso pensar de que nuestra iglesia es igual. Esto no fue la iniciativa de un hombre, sino que fue tu iniciativa, Padre. Ayúdanos a recordar eso, Dios, que fuiste tú quien fundaste esta iglesia, quien levantaste a todos los que estamos acá. Fuiste tú quien enviaste a tus siervos para que los hombres escuchen el Evangelio y que estén hoy acá, Señor, y que crean en Cristo. Gracias, Padre, por eso. Y ahora te queremos rogar por tu ayuda, por tu gracia, para este llamado tan importante que nos haces, Dios. Sabemos que somos santos y delante de tus ojos no tenemos pecado. Pero en la práctica, ¿cómo nos cuesta, Padre? ¿Cómo nos cuesta avanzar muchas veces en nuestra vida? Avanzamos 2 pasos y después retrocedemos 3. Nos cuesta tanto, Dios, porque somos débiles. Y por eso venimos a ti, Señor, para pedirte ayuda. Ayúdanos, Dios, a poder llevar adelante este llamado tan importante que nos haces, Dios. De poder parecernos a Cristo. De que en nuestra práctica seamos santos, como Él fue santo, Padre. Te dejamos el tiempo que resta de la reunión en tus manos, Cristo Jesús.